Aquí me aparece, ahí está. Gracias. Perfecto. Bueno, entonces teníamos aquí el ejercicio donde nos está hablando de un plan agregado de una familia F1, donde tenemos 1.000 unidades en un mes de enero y 12.000 en febrero. Y se mencionaba aquí la frase correspondiente a que no se tiene previsto subcontratar en ningún mes. ¿Me recuerdan o nos recuerdan qué implicación tenía esa frase de que, digamos, que decía que no se tiene previsto subcontratar en ningún mes? ¿Qué conlleva? El que diga que no se subcontrata en ningún mes. Bueno, falta. No, podría, pero pues digamos que ya eso, digamos que se abordó en el plan agregado. La demanda que se puede la, o sea, que vamos a tener que suplir parte de la demanda con horas de extensión. No, eso lo dije el viernes. Bueno, busquen la grabación por allá, no lo voy a decir. Eso sí, no, porque no apuntan. ¿Sí? Bueno, entonces, habla de dos productos, tiene la participación porcentual de esos dos productos y además que internamente, mes a mes, la demanda es uniforme. También nos hablan de que existen entradas programadas para cada producto específico en unas semanas en particular. Y hablamos de los tamaños de lote de cada producto. Está la ruta de fabricación del producto P2, informaciones sobre tiempos de procesamiento y factores de aprovechamiento en las operaciones asociadas a P2, información asociada a los centros de trabajo para calcular sus capacidades disponibles y nos entregan la lista de capacidad o el factor tiempo de carga unitario del producto P1. Entonces, la primera pregunta que se nos dice aquí es, elabore el MPS del producto 1 y del producto 2. ¿Listo? Entonces, para hacer el MPS, por favor, al lado, yo aquí tengo 4 hojas de cálculo. Recuerden que este es el grupo de las 10. Yo trabajo en un archivo con el grupo de las 8, pero luego finalmente dejo una versión final. Pero ustedes deben tener solo 2 hojas de cálculo. Aquí es ejercicio 1 y ejercicio 2. Al lado de ejercicio 1 van a crear una hoja de cálculo. Y entonces en esa hoja de cálculo vamos a ver, empezar por aquí, por la T8. Listo. Entonces, vamos a arrancar con el MPS. Bueno, entonces vamos a tener aquí el mes. Ya sabemos que el mes tiene 4 semanas, entonces vamos a combinar 4 columnas. Y entonces una columna se llama enero, la otra se llama febrero. ¿Listo? Ahí tenemos esas columnas. Luego tenemos entonces demanda agregada. Bueno, aquí serán las 12, las 10.000 y las 12.000. 12.000. Eso como lo llamé en el grupo de las 8, lo llamé demanda agregada familia F1. Demanda agregada familia F1, se llama así. ¿No? Ahí tengo mis demandas agregadas. ¿Y por qué he combinado 4 columnas? Porque finalmente eso se va a descomponer en demandas semanales, que normalmente son 4 por mes, 4 semanas por mes. ¿Listo? Vamos a empezar con la desagregación vertical. La desagregación vertical es por productos, por productos. Entonces, aquí vamos a colocar el porcentaje, ¿cómo lo llame? Porcentaje participación de P1, ¿listo? Porcentaje participación P1.
Y voy a colocar entonces aquí también el porcentaje de participación de P2. Según el enunciado, yo voy a copiar esto y lo voy a pegar acá. Aquí. ¿Por qué estoy pegando esto aquí? Porque quiero pegar solamente las celdas combinadas. Necesito empezar a combinar cada vez. Si no, copio y pego para que ya queden combinadas. El porcentaje de participación de P1, según el enunciado, es ¿cuánto? 25%. Y de P2, 45%. Vamos aquí a colocar 25%. Será 25%, 45% y 45%. Hasta ahí debemos estar, ¿no? Ahí vamos, ¿no? Bueno, voy a insertar otra fila por acá que hace referencia a demanda mensual, debe ser. Sí, demanda mensual de P1, y vamos a colocar aquí la demanda mensual de P2. Aquí voy a pegar estos valores de acá. ¿Por qué los estoy pegando? Simple y llanamente para efectos de la combinación de celdas. Para que me quede esto combinado. Fíjense que yo pegué los 10.000 y lo borré. Simplemente quiero es ahorrarme y estar haciendo combinación de celdas manualmente. Bueno, entonces tengo la demanda agregada de la familia que son 10.000. Me dice que el producto 1 es el 25%. Entonces la demanda de P1 será pues 10.000 por el 25%. ¿No? Será 2.500 y aquí 3.000. ¿Sí? La demanda mensual de P1. De P2 sería 10.000 por el 45%, me da 4.500, y 12.000 por el 45% me da 5.400. O sea, en estos momentos ya he hecho la desagregación vertical. Sacar de la demanda agregada de la familia la demanda mensual de cada uno de los dos productos, de acuerdo a su participación porcentual. ¿Hay alguna pregunta sobre eso que he realizado? Bueno, seguimos entonces. Vamos a insertar otra fila llamada semanas. Se llama así, semanas. Semanas, que aquí voy a colocar semanas. ¿Cuántas semanas son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Puede ser 5, 6, 7, 8 o 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 para decir, digamos, la semana de ese mes. Eso es, la semana. Bueno, una vez hayamos insertado las semanas, entonces vamos a 1, 2, 3, 4, 5 filas, por favor. Y ahí vamos a quedarnos por el momento. Como nos vamos a tener que sacar las entradas de PIOs planificados de cada producto, en esas 5 filas vamos a escribir la información de una estructura MRP, pero hasta las entradas de PIOs planificados. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Vámonos al Moodle si quieren y vámonos a la unidad 5 y descárguese cualquier ejercicio del MRP, archivo del MRP que haya por ahí. ¿Sí? Eso ya está en el Moodle. Tengo esto y voy a tomar todo esto que aparece acá. Esas 5 filas que aparecen ahí. ¿Listo? Esas 5 filas y me voy a ir acá y las voy a pegar acá. Voy a pegarlas acá. ¿Para qué? Para evitarme escribir toda la información en MRP. ¿Listo? Esto lo voy a ampliar aquí así.
Y esto, mientras usted llega ahí, entonces yo voy a empezar a hacer como una carpintería acá con esto, voy a copiar esto, ah, ah, esto, se me falta el cartel, me falta arreglar esto aquí, voy a inicio, voy a combinar esto. ¿Qué más tenemos por acá? Aquí el producto será P1, aquí el producto no será carro de juguetes, sino P2. Y aquí vamos a mirar entonces, ya, en ese caso tenemos esta información. Ahorita miramos esto que aparece por acá, más adelante lo vamos a arreglar. Pero lo que me interesa es llegar a la estructura de una tabla MRP hasta las entradas de pesos 21. No más. Ahora, las necesidades brutas, ¿cómo las vamos a calcular? Resulta que las necesidades brutas, el enunciado nos dice que se sabe que la demanda se puede considerar uniforme dentro de cada mes de 4 semanas cada uno. Cuando nos dice que es uniforme, significa que vamos a tomar esas 2.500 unidades y las vamos a dividir entre 4 para repartir esas 2.500 unidades de manera equitativa en las 4 semanas de ese mes. Y hacemos lo mismo con todas las demandas de cada mes de cada producto. ¿Listo? Aquí hacemos entonces esto y hacemos esto. Ahí tenemos, ¿listo? Aquí nos dice que es uniforme, pero por ejemplo nos pueden decir que la semana 1 tiene el 20%, la semana 2 el 30%, la semana 3 el 20%, la semana 4 el 30%. Entonces se prorratea de manera irregular. Si así lo tenemos, significa que cada semana tiene ¿cuánto porcentaje de demanda? 25%. Igual, listo. ¿Hasta ahí vamos? Bueno, ahora vamos con el siguiente párrafo. Dice, hay 2 entradas programadas, una de 1.000 unidades de P1 y otra de 2.250 de P2 en la semana 1. Entonces vamos a colocar aquí 1.000 y aquí 2.200. ¿Qué más nos dice? En cuanto al dimensionado de lote, la empresa maneja lote de 1.000 unidades para P1, o sea, un lote constante, y de periodo fijo de 2 semanas para P2. Entonces, aquí vamos a modificar esta información. Yo lo tengo por acá escrito exactamente como quedó. Dimensionado, 2 puntos, lote constante de 1.000. ¿Está? Y el otro, dimensionado, periodo constante, T igual a 2. Ahí lo dejé así. Quedó de esa forma. Y aquí, por favor, voy a insertar otra columna. ¿Por qué voy a insertar otra columna? Porque como vamos a hacer una estructura MRP, recuerden que una estructura MRP tiene como una semana cero antes para calcular el saldo disponible proyectado. Por favor, les voy a pedir que con esa información que ya tienen ahí para P1 y para P2, tienen ya la facultad para calcular los entradas de pedidos planificados de cada uno, según la que ya ustedes han de saber en MRP. Calculen allí. En el caso de la primera técnica de notificación es que si la necesidad neta es menos 500, siempre va a pedir 1.000, ya. 1.000 y no más de 1.000, ni menos de 1.000, ni múltiplos de 1.000. 1.000 exacto. Haga de cuenta que 1.000 fuera un tamaño de lote económico. Por favor, calcule las entradas de pedidos planificados de cada uno de los 2 productos a partir de esa información que está ahí. Yo lo haré entonces ahorita rápidamente, pero usted lo tiene que hacer ya.
porque ya debes saber cómo se. Mientras hacen esos cálculos, recuerden, ayer yo les envié un correo donde hacía la aclaración de un error de escritura de los enunciados del taller, donde en el primer punto había información de unas entradas programadas que era fecha 8 de noviembre y es 7 de abril. Ese ejercicio es tomado de un parcial hecho hace un tiempo, entonces normalmente dejo como fechas cercanas a la fecha en la cual se está haciendo el taller y para esa época era hacia noviembre, entonces fue un error de escritura y no corregí en ese caso, entonces por favor tengan presente, ya les envié la captura de pantalla del pedacito y ya sustituí el archivo correspondiente allá en la tarea en Moodle, ¿listo? Entonces para que por favor tengan eso presente de ese ajuste que hubo. Y justamente ayer en hora de consulta un estudiante hizo manifiesto esa inconsistencia. Bueno, entonces a partir de acá, pues toca hacer esto, creo que debería hacer esto, ¿cierto? Y entonces aquí la necesidad neta es 250, entonces pido 1000. Aquí es 500, pido 1000. Cuenta, pido 1000. Aquí es 750, pido 1000. Y acá es 500, pido 1000. Y acá es periodo constante t igual a 2. Entonces es 1125, 2250. 1350, 2700 y 1350, 2000. Debió haber dado esto. ¿Sí? Porcentaje de participación. Ah, listo. Sí, les dio esa información, esos datos, esta notificación. Paso acá. Ya. ¿Qué vamos a hacer? Lo que necesitamos para efectos del CRP es esta información. Solamente estos dos filas. ¿Listo? Esas serán las entradas de pedidos planificados de P1 y las entradas de pedidos planificados de P2. Si quieren ustedes, para que no se vayan a enredar, oculten esas dos filas. Todas esas filas que están ahí intermedias y esta información que ustedes ven aquí, estas dos filitas son las que vamos a utilizar como base para poder hacer el CRP del tercer punto. Con eso que ya hemos terminado acá, hemos hecho
hemos dado respuesta a la primera pregunta, que es el MPS. Desagregamos verticalmente en los dos productos y horizontalmente en la central de pedidos planificados de cada una de las semanas dentro de cada mes de cada producto. Eso fue lo que hicimos con todo este ejercicio, hacer el desagregación del plan agregado. Y esos son los datos que hay. En el primer producto deben darles valores de lotes de 1000 en esas semanas y en el otro deben dar 3 necesidades brutas en ese caso, perdón, entradas de pedidos planificados. Bueno, esa es la primera pregunta. La segunda pregunta que nos hacen es, determine el factor tiempo total de carga del producto P2. Para eso, entonces nos han entregado esta información del producto P2, ¿cierto? Aquí quiero mirar una cosa para dejar esto tal cual aparece. Aquí. Y entonces, para eso nos vamos a ir a esta parte de por acá. Y vamos a empezar paso a paso a repasar lo que se explicó el viernes, de manera práctica también. El primer paso para realizar el cálculo de la lista de capacidad, es decir, para el caso del producto P2, ¿cuánto me consume en tiempo fabricar un producto, una unidad de P2 sin defectos en el centro de trabajo 1, en el 2 y en el 3? Tenemos que sacar esta información. Lo primero, ruta de fabricación. Entonces vamos a mirar aquí la ruta de fabricación y quiero hacer entonces las preguntas de repaso con las que yo cerré el viernes. ¿Cuánto puede ser I? ¿Cuántas I en el subíndice I hay? ¿Qué cuenta I y cuántas pueden ser? ¿Qué cuenta J y cuántos pueden ser? ¿Qué cuenta K y cuántos pueden ser? Bueno, ¿cuántos son? 3. Ok. Y es operaciones. ¿Cuántas operaciones hay? Listo. J, ítems. ¿Cuántos ítems hay? 3. Ítems procesados. O sea, 3. Este y este. Bueno, listo. Ya tenemos la lista la ruta de fabricación. La ruta de fabricación contiene la lista de materiales, en donde significa que para un P2 necesito 13 onces y un C13. Ya, una lista muy simple de materiales. Listo, primer paso ya evacuado. Segundo paso, factor tiempo de carga unitario. Es decir, los TCI, los tiempos de procesamiento de cada operación en cada centro de trabajo, y aquí aparece o 4, 5, 7, 8, 9, y los tiempos ya están en horas estándar. No hay que hacer nada, porque ya los tiempos están en horas estándar. Recuerde que si nos los entregan en horas reales, hay que multiplicar por el factor de utilización y de eficiencia. Si nos entregan horas productivas, solamente multiplica por el factor de eficiencia para tener los tiempos en horas estándar. Listo, segundo paso ya hecho. Tercer paso, factor de aprovechamiento de la operación. Factor de aprovechamiento de cada operación, como ustedes pueden observar acá. Realmente no hay que hacer nada porque está en formato factor de aprovechamiento, es decir, 90, 80, ¿cierto? No está en factor de defectuosos, ni tampoco nos están diciendo de tantas unidades, tantas salen sin defectos. Entonces ahí ya tocaría hacer un cálculo del factor de aprovechamiento a partir de una estimación. No hay que hacer nada de eso, está directamente dado. Entonces ya ese paso está evacuado. El cuarto paso es donde hay que prestar atención, que son las unidades a procesar en operación. Y es entonces, vamos a voy a desplazar esta tablita, la voy a dejar por acá y voy a colocar aquí UAP sub I.
Listo. Las UAP tienen esta fórmula, en el grupo de las 8 se las voy a dejar también. Y entonces, esa es la fórmula. Las UAP se calculan, recuerden, por cada operación. La pregunta de repaso y de recuerdo de la clase pasada es, ¿por cuál operación arrancamos? La última sería por 4. Por la última. Vamos del final al inicio. Bueno, o 4. Dice n por UAP i más 1 sobre a sub i. Como la O4 es la última, el numerador lo vamos a tomar como 1. 1 dividido el factor de aprovechamiento de la operación en cuestión. ¿Por qué también 1? Porque normalmente nos estamos basando en cuántas unidades a procesar antes de la operación O4 se necesitan para obtener una sola P2 sin defecto. Si fueran pares y demás, entonces pues ahí tocaría multiplicar por 2 o eso, ¿listo? Entonces, ¿cómo interpretan ese 1,075? ¿Fuera? Procesar. ¿Mm? Es la cantidad que queremos procesar para poder exportar. Me encanta porque es que parece que yo los llevara de casa a ustedes y les entregara una escopeta. Y comienzan como a tirar tiros hacia la aire, no saben a dónde es. Yo me los imagino así como en tiempos de casa, no le pegan a uno. Bueno, los animales sobreviven. Recuerden, el 1,075 es requiero 1,075 unidades preensambladas, podríamos llamarlo así, antes de realizar la operación O4, a fin de obtener una unidad de P2 sin defecto. Sí, le dio a la cola del ave, pero no le dio a la cabeza. Entonces, es muy importante esas interpretaciones porque tienen sentido, ¿no? Entonces, porque dice unidades a procesar, que 1,075, claro, eso es un equivalente, pero cuando ya lo miramos por volumen, ahí sí va a tener significado. No hay que redondear las unidades a procesar, no hay que hacer el machetazo de que yo hago eso y arrastro, ¿sí? Cada operación tiene su detalle. Entonces, es 1,075 P2 preensamblados antes de la operación O4 tienen que pasar para obtener un P2 sin defectos, una unidad de P2 sin defectos. Bueno, ahora, si nos vamos hacia atrás, ¿cuál operación seguirá? O5, ¿cierto? Observen que aquí la ruta de fabricación está con una nomenclatura intencionalmente escrita para dar a entender que UAPI más 1 no es la que esté numerada después, sino que la que esté después de la operación. Entonces, si vamos con O5, UAP y más 1 son las OAP de la operación O4, aun cuando O4 está numerada por debajo de O5. O 1, 2 o 3 o 4 o 5 simplemente son etiquetas, pero no son un tema ordinal. Entonces, N en ese caso, donde tenemos O5 y O4 con ese tipo de conexión, ¿cuánto es? ¿Cuánto es el valor de n para esa fórmula, para sacar O5? Sería tomar el N.
N. N. Mira, acá hay una fórmula, dice N. ¿Cuánto es N? Es 1 porque las operaciones están adyacentes y no hay indicativo de proporcionalidad por lista de materiales como usted lo encuentra aquí y aquí. Si están así unidas, adyacentes consecutivas, N es 1. 1 por UAP de la siguiente, dividido al factor de aprovechamiento de la operación en cuestión. Y nos da 1,265. Léanme ese 1,265. Se requiere 6 unidades de ¿Ve? P2. Sí, Gracias. Sí. Podríamos decirlo que requeriríamos 1,265 conjuntos de C13, 11 y C13, ¿cierto? Que ahí llegas como el conjunto y ahí en O5 va a haber es un ensamble. Esto es, aquí sería preensamble porque ya pasó por una, entonces aquí será como un ensamble final. Digamos, imagínate, y necesitaremos 1,265 conjuntos de C11 y C13 antes de realizar la operación O5 para obtener una P2 sin defecto. ¿Vale? Ahora, con O5 podemos calcular las UAPs de O8 y de O7. Entonces vamos a ir por la rama de arriba. Igual tenemos que hacerlas todas. Entonces vamos a irnos por O8. O8, entonces en ese caso, N ¿cuánto es? Para las de 8, N es 3 porque ya hay indicación explícita de proporcionalidad por lista de material. 3 por las UAP de la siguiente en la secuencia serán las que acabamos de calcular, O5, dividido el factor de aprovechamiento de O8. ¿Cómo sería este? 3,873. Leanlo. Preensambladas de ¿Sí es preensamblada? No. Requeríamos 3,873 C11 preprocesadas. ¿Sí? Si lo miramos así, lo podemos ver como C11 preprocesadas antes de la operación O8 para obtener un P2 sin defecto. Luego vendría, terminaríamos con O9. ¿N cuánto es? 1, porque están adyacentes y solamente las conecto una flecha. Entonces, 1 por las UAP del siguiente y el factor de aprovechamiento de web. Y ahí entonces nos da 4,209. Ese 4,209, ¿cómo lo leemos? Ahí sería 4,209 unidades de materia prima que fabrican C11 antes de realizar O9 para obtener un P2 sin defectos. Y ahora nos queda O7, ¿no? Entonces O7, ¿de quién depende? De O5. El N ahí en ese caso es 1, porque explícitamente la lista de materiales la hay, pero la proporcionalidad es 1. ¿Sí? Ahí dice que es 1 por las UAP de O5 dividido el factor de aprovechamiento de O7. Y ahí será entonces que 1,406 unidades de materia prima para fabricar AC13 se necesitan antes de realizar la operación O7 para obtener una unidad de P2 sin defecto. ¿Listo? Siempre es para obtener una unidad del producto final sin defecto. Siempre es para obtener una unidad del producto final sin defecto. ¿Listo? Preguntas, por favor, hasta aquí sobre estos cálculos, sobre las interpretaciones, por favor.
Ya tenemos entonces el cuarto paso evacuado de las unidades a procesar. ¿Ya van ahí todos? ¿Sí? Bueno, ahora el siguiente paso es que dice factor tiempo de carga de un ítem J en un centro de trabajo K. Es decir, cuánto tiempo va a requerirse para fabricar los ítems C11, C13, P2 en los centros de trabajo por los cuales ellos pasen. ¿Cuántos valores de esos encontraremos? Les anticipo, 5. ¿Por qué 5? A ver, C11, para fabricarse C11, ¿por cuántos centros de trabajo pasa? 2. En cada centro de trabajo hay una operación. Entonces, habrá uno para este, habrá otro para este. Ahí van 2. ¿Por cuántos centros de trabajo pasa C13? Uno solo. Y donde hay solamente una operación, ahí ya van 3. ¿Por cuántos centros de trabajo pasa P2? O sea, el pedacito para ya fabricar P2. 1, 2. Y en cada uno hay una operación. ¿Sí? Entonces son 5. Realmente el número equivalente a cada operación. No hay varias operaciones que se realicen en un mismo centro de trabajo para fabricar un ítem en particular, sino que solamente es una por cada centro de trabajo. Y pues, digamos, aquí hay 2, acá hay 2. Bueno, entonces, vamos a insertar acá unas filas debajo. A partir del siguiente ejercicio vamos a obviar esa parte. Podemos obviar. Entonces aquí será TC, JK, y eso estará en unas estándar. 1, 2, 3. Y entonces va a ser TC. ¿Qué producto? ¿Qué primer producto será? Entonces, recuerden que J que nos cuenta ítems, perdón. C11. ¿Y por cuál centro de trabajo pasa C11? 1 y 2. Entonces habrá para el 1 y habrá para el 2. Recuerden siempre, J cuenta ítems, K centros de trabajo. Bueno, ¿qué otro ítem hay? El C13. ¿Y por cuál pasa? Por el 1. Solamente hay uno. Puedo copiar este de acá. Aquí irá 13. C13 por el centro de trabajo 1. Y nos queda P2, 2, P2, 3. Entonces aquí será P2, 2, P2, 3. Ahí está la información. Y entonces vamos a calcular esa información, esos datos. ¿Listo? Entonces, dice C11 en el centro de trabajo 1. ¿Qué operaciones están involucradas en el centro de trabajo 1 para fabricar a C11? Señor, solamente una o 9. Entonces, como está solamente una, sería esto por esto. Si hubiera otra, entonces le sumamos esto por esto de la otra operación. Entonces multiplicamos ya el tiempo de procesamiento de una unidad por las unidades a procesar de esa operación. ¿Listo? Ahora, en el centro de trabajo, perdón, ¿cuántas operaciones y cuáles están en el centro de trabajo 2 para fabricar AC11? Una sola, que es 8. ¿Listo? Yo puedo, no puedo hacer eso. Me toca esto por esto. Ya, de 8. Seguimos. Para fabricar AC13
está pasando por el centro de trabajo 1, ¿cuántas operaciones están pasando por centro de trabajo 1? Solo una y es O7. Entonces, ahí sí vamos con esto por esto. ¿Listo? P2 está pasando ya en su etapa final por dos operaciones, por dos centros de trabajo y cada uno con una operación. Para el centro de trabajo 2 sería O5. Entonces, sería este por este, ¿cierto? Y para el centro de trabajo 3 por O4, la operación que falta de todas estas. Cuando usted agrupe, digamos como las UAPs de una operación en particular, solamente van a estar ubicadas en una sola celda de estas. Aquí coincidencialmente nos dio que cada centro de trabajo tiene una sola operación para fabricar un ítem en particular. Vamos a interpretar cada dato de esos. Esas interpretaciones ya son un poquito más complejas. Señor, si yo tuviera, por ejemplo, acá otro centro de trabajo 1 y estuviera figurativamente O4, entonces para este sería este por este más este por este. Un ponderado. Sí, porque es para fabricar esa pieza, para obtenerla. ¿Listo? Son las operaciones que intervienen para obtener esa pieza. ¿Cuáles operaciones intervienen para obtenerse 11 estados? ¿Y en qué centros de trabajo estoy? Bueno, bueno, 0.168, ¿cómo se lee ese dato? Horas necesitadas por las horas requeridas para poder producir C11 en el centro de trabajo. Le falta un pedazo. Ahí va, por ahí va el sancocho. Es el SAC, necesito 0.168 horas en el centro de trabajo 1 para fabricar las C11 necesarias para un P2 sin defectos. Así se interpreta. ¿Sí? Se necesitan 0.168 horas en el centro de trabajo 1 para fabricar las C11 requeridas de un P2 sin defectos. Por ejemplo. ¿Sí? Lo mismo, aquí será 0.426 horas estándar necesarias para fabricar la C11, perdón, en el centro de trabajo 2 se requieren 0,426 horas estándar en el centro de trabajo 2 para fabricar las C11 necesarias para fabricar un P2 sin defectos. Se requieren 0,56 horas estándar en el centro de trabajo 1 para fabricar las C13 necesarias de un P2 sin defecto. ¿Y estas dos cómo se interpretan? Por ejemplo, esta. Podría sugerirlo como este es en la última etapa, ¿cierto? Entonces podría ser como necesito 0,380 horas estándar en el centro de trabajo 2 para realizar el ensamble final del P2 necesario de un P2 sin defectos. Y lo mismo acá. ¿Por qué digo el ensamble final? Porque yo no sé si va a haber otra cosa de estas que haya pasado por el centro de trabajo 2, ¿cierto? Y este otro será, entonces necesito 0.183 horas estándar en el centro de trabajo 3 para hacer el ensamble final de un P2 sin defectos, podría decir. El ensamble final, porque está ubicado en esa fase de ensamble. ¿Pero? Ojo con esas interpretaciones. Y ya, entonces, en el sexto paso, ya puedo sacar el tiempo total de carga. Entonces, ahí qué haré. Voy a tomar esta misma tabla y la voy a copiar y la voy a pegar acá, pero solamente cambiando aquí P2 y borrando estos datos. Estos datos están dados en el enunciado. Hay tres tablas, varias tablas en el enunciado y la última que está así extendida abajo es estos datos que ven ahí. Es decir, de lo de P1 ya eso está
hecho y no lo entrega. P2 es lo que hay que calcular. ¿Qué hacemos en este caso? Entonces vamos a empezar a sumar los valores que estén aquí, que estén pasando por el mismo centro de trabajo. Para el centro de trabajo 1, ¿cuáles están? Entonces voy a mirar los que terminen en 1, este y este. Los que me toca para fabricar C11 y C3. ¿Listo? Y la suma de esos dos, ahora sí me va a indicar que necesito 0.674 horas en el centro de trabajo 1 para obtener un P2 sin defectos. Pare de contar. ¿Listo? Centro de trabajo 2 será entonces esto más esto. Los que pasen por el 2, 2, 2. Y será entonces, necesito 0.805 horas estándar en el centro de trabajo 2 para obtener una P2 sin defecto. ¿Listo? Y del centro de trabajo 3 solamente tengo esta. Entonces, como ya ahora lo puedo leer acá, no como la etapa de ensamble final, sino directamente. Necesito 0.183 horas estándar en el centro de trabajo 3 para obtener un P2 sin defecto. Bueno, y ya tengo entonces la segunda pregunta respondida al ejercicio. La lista de capacidad del producto P2, de cuánto requiere en carga, en horas estándar, en cada centro de trabajo para obtener una unidad de ese producto sin defectos. Ahí están esos casos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sería el tiempo para- En el sistema podría ser. ¿Sí? En el proceso. Si la sumo a las tres, ¿sí? ¿Sí? Y, y no. Sí, no, ¿por qué? Porque hay operaciones que se hacen en paralelo. Entonces hay que mirar el cuello de botella realmente de eso. ¿Cuál es? Hay que mirarlo. Entonces, no lo puedo sumar así directamente. Bueno, entonces ya tengo la respuesta a la segunda pregunta. ¿Verdad? Para la tercera pregunta es ya armar la tabla, ¿cierto? Pero la tabla está conformada, pues ya tengo la parte de arriba ya la tengo, me faltan las capacidades disponibles, ya tengo los elementos para calcular lo que hay aquí, me faltan las capacidades disponibles. Para las capacidades disponibles me entregan esta información. Uy, acá está. Bueno. Resulta que me están entregando por cada centro de trabajo el número de empleados que lo conforman, ¿cierto? Y aquí al final está el total. El total, yo voy a sumar, voy a colocar suma para que se sepa de dónde sale el 120, la suma de esos números de empleados. Pero nos están diciendo que en total, en todo el sistema, en conjunto, hay 4.800 horas estándar de disponibilidad. Como en la tabla nos dice que tenemos que colocar la capacidad disponible semana a semana de cada centro de trabajo discriminado, ¿cómo podemos entonces pasar de esa bolsa agregada de capacidad de todo el sistema a discriminarla por cada centro de trabajo? ¿Qué tendríamos que hacer? Con solo eso que nos entregan. Aquí no hay manera de la fórmula porque no hay información de turnos, jornadas laborales, días por semana. Está eso, números de empleados y la bolsa entera conjunta de horas. Usar las horas estándar de cada uno de los centros de trabajo que calculamos. Habría que, de alguna manera, no lo veo bien, pero de alguna
también habría que dividir entre esos valores del tiempo de centro de trabajo y cada centro de trabajo calculado. No, porque eso que está calculado es para sacar la capacidad necesaria. No, es mucho más fácil de lo que, digamos, podemos imaginar. Es sacar cuánta proporción nos representa cada centro de trabajo en empleados y prorratear esas 4.800 horas de acuerdo a esas proporciones. ¿Sí? Entonces, es porcentaje de trabajadores y lo que vamos a hacer es tomar esto, dividido esto, y me da entonces el porcentaje. ¿Cierto? Y voy a colocar aquí capacidad disponible en horas estándar. Entonces, aquí lo que estoy haciendo es dividiendo el número de empleados de cada centro de trabajo entre el total que hay para sacar el peso de cada centro de trabajo de acuerdo a sus empleados. ¿Cuánto me representa en porcentaje de empleados? Y eso lo uso para entonces tomar los 4.800 en la bolsa completa de horas y lo distribuyo proporcionalmente según el número de empleados que hay. Perdón, según el porcentaje de número de empleados que hay. Y me da entonces que son este número de horas disponibles en el centro de trabajo. Como esto es la suma, yo puedo pegar esto acá, me va a sumar, pero esto lo voy a dejar en formato porcentaje y me da obviamente que es 100% y aquí las 4.800 horas de trabajo. Y ya he sacado entonces ahora sí discriminadas las capacidades disponibles para cada uno de los 3 centros de trabajo. Y ya. Entonces ya empezamos a llevarnos para la otra hoja de cálculo lo esencial, lo estrictamente necesario. ¿Qué nos va a llamar? ¿Qué nos llevamos para la hoja 2? Aquí tengo D2, listo. D2. Entonces me voy a llevar para la hoja 2, me voy a llevar esta información junto con esta, solamente esas dos columnas, y me voy a ir acá a la columna D2. Ahí está. Y tengo esa información. Si usted lo deja así, le quedan solamente los valores, ¿no? Entonces vamos a amarrar esa información desde acá. Perdón, desde acá. O sea, vamos a referenciar el dato de la hoja donde se calcularon. ¿Por qué se va a hacer eso? Y es muy importante que lo hagan ahora porque luego vamos a hacer unos cálculos después de haber terminado todo eh, para entonces esto hacer un ajuste porque van a haber problemas en el CRP al final. Bueno, entonces vamos a extender esto y vamos a dar aquí sin formato. Entonces ahí ya está al lado de donde viene cada cosa. Y necesitamos las dos tablitas H2. Listo. Vamos a sacarlos de la H2, que será estos de acá, estas dos tablas. Eso lo pego acá. Entonces, por eso fue que en la hoja del grupo de las 8 esto se amplió así, porque pues está aquí la información. ¿Listo? Y aquí pues me da, aparecen unos ref porque me salen errores, pero recuerden que aquí voy a tomar estos valores y los voy a referenciar de dónde salen. 0,2. Es decir, estoy enlazando esta hoja de cálculo con la anterior. Esto es importante enlazar. Y especialmente si yo voy a realizar análisis posteriores a haber hecho el ejercicio. ¿Listo? Ahí vamos. Listo, ahora vamos entonces a armar la estructura del CRP. Para armar esa estructura del CRP, pues no vamos a poner la cera desde cero, pues vamos a buscarlo
algo ya hecho. Vamos a descargarnos por allá el ejemplo del CRP que se hizo el viernes pasado y voy a tomar entonces de esa tabla, voy a tomar esto que aparece acá, esta estructura, y la voy a copiar y la voy a pegar por aquí. ¿Listo? Esto lo voy a mover por acá. CT1 ya no se llama cortado, ¿cierto? Y entonces voy a empezar a ajustar eso, a arreglar eso. Va a quedar así con ese número de filas, independientemente que diga bancas eso. Va a quedar así, con solamente 5 filas, o hay que hacer algo. ¿Ah? Sí, el cliente no lo tenemos yo. ¿Mm? Pues el cliente no lo tenemos yo. Sí, tenemos los datos, pero pues yo lo que estoy aquí armando es la estructura de cada tabla de CRP, de cada centro de trabajo. Hay que insertar otra fila. ¿Por qué? Porque aquí ya no son bancas, sino P1, P1, P1. Y si hay un P1, pues hay un P2, porque hay dos productos. ¿Sí? Y al haber información así, esta información significa que ambos productos, tengo datos en todas las combinaciones, pasan por ambos centros de trabajo, porque tienen requerimientos de capacidad por una unidad de producto que yo vaya a fabricar. Entonces, sí o sí necesito dos filas, una para el P1 y otra para el P2, para cada centro de trabajo. Eso significa lo que yo les decía a ustedes hace unas cuantas clases. Si yo tengo más productos en mi esquema, esta estructura va a extenderse y va a hacerse más ancha. ¿Sí? Si tengo varios centros de trabajo, esto va a hacer que toda la hoja se extienda hacia abajo. ¿Listo? Aquí es que, entonces, si aquí hay un P1, tengo que colocar aquí P2, aquí P2 y aquí entonces P2. Este 1 significa que, coma 1, que es Centro de trabajo. centro de trabajo. ¿Listo? Entonces tengo esto, voy a combinar esto por acá y me toca entonces esto copiarlo dos veces más. ¿Por qué? Porque tengo un CT2, tengo un CT3. Y esto me obliga a cambiar el K. Coma 1 no, sino coma 2 y aquí coma 3. ¿Listo? Y aquí vamos a hacer, vamos allá a dejar el borde de cada estructura del CR. Ya tengo armado eso. Entonces tengan muy presente, si hay varios productos, hay que colocar más filas de capacidad necesaria, una por cada producto. Ahora, pueda que pase la situación en donde por un mismo centro de trabajo no pasen todos los productos, sino pasen menos, ¿cierto? Entonces, ahí ya usted verá si deja la misma, exactamente el número de filas que de los productos que pasan por ese centro de trabajo, o la deja toda la estructura estandarizada, de 3, 4, los que sea, y cuando el producto no pase por ese centro de trabajo, entonces la fila correspondiente queda en ceros o vacía. Usted verá cómo organiza esa tabla CRP. ¿Hasta ahí vamos? ¿Listo? Bueno, y ya tenemos entonces todo listo para empezar a completar esa tabla de CRP.
Entonces, para el centro de trabajo 1, ¿cuál es la capacidad disponible? ¿Dónde aparece? Ojo, por favor, tengan muy presente que usted va a arrancar es aquí, donde estoy ubicado, con esas columnas de hueco que hay ahí. ¿Por qué? Porque la columna que hay ahí fue única y exclusivamente para el tema del saldo disponible proyectado antes del horizonte de tiempo para sacar el NIRP. Pues, ojo, porque esa información usted va a arrancar es aquí. Ya el CRP arranca entonces desde esa. ¿Cuánto es la capacidad disponible del centro de trabajo? No la buscamos, 1600, me aparece. La extiende, la fija, perdón. Y ahí entonces extiende eso en formato. Para el centro de trabajo 2, ¿cuánto es la capacidad disponible? Único centro de trabajo 2. Capacidad disponible, ¿cuánto es? 2400. Ahí está. Bien. Y para el centro de trabajo 3, ¿cuánto es la capacidad disponible? 800. Y ahí he ubicado las capacidades disponibles. Aquí no debería haber pierde. O ya no debe, pues, digamos ahí, tomar estas capacidades disponibles que se obtuvieron y se utilizan como la primera fila de la tabla CRP, que hace referencia a la capacidad disponible de cada centro de trabajo. ¿Listo? Bueno, y entonces aquí llegamos al pedazo de cuidado de esta etapa. El pedazo de cuidado en la etapa anterior eran las UAPs y de ahí, a partir de las UAP en adelante. En esta parte, el MRP no está, el MPS no es tan difícil, pero acá sí hay como un poquito de prestar atención. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a calcular cuánto tiempo requiere en el centro de trabajo 1 producir la cantidad de unidades del producto en cuestión, o sea, el P1, que estén indicadas en el MPS o en las entradas de pedidos planificados. Para la semana 1, pues es cero. ¿Por qué razón? Porque de P1 ni de P2, o sea, en P1 y en P2, las entradas de pedidos planificados es ¿cuánto? Cero. No sé por qué está apareciendo. Ah, sí, están las filas ocultas. Ahí está. Ceros. Bueno, pero ¿cómo hacemos si hubiera eventualmente? Y claro, y eso se arrastra hacia la derecha. Entonces, ¿qué dice la fórmula ahí? TTCP11, es decir, el factor tiempo de carga, o sea, cuánto requiere fabricar un P1 sin defectos en el centro de trabajo 1. ¿Dónde está ese dato? Aquí, el P1 sin defectos en el centro de trabajo 1 requiere ¿cuánto? 0.2 horas. Eso lo dejo fijo y lo voy a multiplicar por la duración de, perdón, la cantidad de productos 1 que están en la central de pedidos planificada. Debe ser por eso, en ningún momento por la capacidad disponible, porque le va a llegar una pregunta mía diciéndole horas estándar al cuadrado. ¿Listo? ¿Por qué horas estándar al cuadrado? Porque todo lo que esté escrito aquí en esta estructura, todo está en horas estándar, la unidad media. Entonces, si yo tengo arriba horas estándar, esto es horas estándar, ¿sí? Tiempo, y lo multiplico por esto que es tiempo, me da tiempo al cuadrado. ¿Qué significa eso? Me imagino que el que lo propone sabe qué significa eso. Bueno, entonces esto nos da esta, entonces, cero, claro, nos da cero, cero, cero.
Lo que estoy haciendo es como dejando todo el formato. Exacto. Bueno, listo. Y ahora, entonces nos vamos para el del centro de trabajo 2. Entonces, perdón, en el centro de trabajo 2, sino el del producto 2. Entonces, nos vamos a lo mismo, dice, el tiempo, a ver, piensen, usted tiene arriba lo que requiere una unidad en fabricarse en ese centro de trabajo en cuestión. Necesita sacar cuánto, todas las que requiere. Entonces sería lo de una unidad del producto 1, perdón, del producto 2 en el centro de trabajo 1, o sea, este, por las cantidades de unidades que se necesitan de ese producto en el plan maestro, según el entrada de PIOS planificado. Y ahí tenemos eso y ahí lo vamos a arrastrar todo a la derecha. Y ahí nos está entregando, entonces, cuánto requiere en tiempo fabricar estas distintas unidades semanalmente hablando, cada uno de esos productos en el centro de trabajo 1. ¿Listo? Esos son los valores que deben ustedes tener ahí. ¿Listo? Ahora la siguiente fila que dice CRP, sumatoria de CN. ¿Cuántas CNs hay? 2. Sumatoria de CN, 2. Ahora, no es como en el ejercicio de la clase pasada, donde simplemente referenciamos la fila de encima. ¿Por qué motivo? Porque ahora tengo que agrupar los tiempos que requieren en cada centro de trabajo, en ese centro de trabajo, fabricar ambos productos en las cantidades que arriba las centrales de pedidos planificados nos indican. ¿Sí? Entonces sumo eso y ahora sí tengo cuánto requiero de capacidad semanalmente en cada centro de trabajo. Esos son los valores de capacidad necesarios que se requieren. ¿Sí? Luego viene entonces, ¿qué? La desviación, que es lo disponible menos lo necesario, ¿cierto? Ahí tengo cuánto sobrante y cuánto faltante semanalmente se puede experimentar. Y la desviación acumulada es usar la fila anterior y empezar a acumular esas desviaciones. Entonces, para esa fila tengo, para el primer periodo sería la fila de encima y de la siguiente entonces será la desviación acumulada de la semana anterior más la desviación de la semana en cuestión. Y ahí tengo entonces mis desviaciones acumuladas. Pregunta, una vez han realizado eso, ¿se puede o no se puede realizar esos productos según esa planeación en el centro de trabajo? ¿Se puede Durante la primera semana. o no se puede? ¿Por qué no se puede? ¿Sí o no se puede? Eso lo vimos el viernes. Sí se puede, por la razón que usted dice, es que al final la desviación acumulada nos dio positiva. O sea, sobra tiempo. Como 3 semanas de tiempo sobra en ese centro de trabajo. Más, más 4 semanas de tiempo sobra. El equivalente a 4 semanas. ¿Por qué 4 semanas? Semanalmente tiene 1.600 horas. Por 4, 6.400.
sobra un mes de trabajo de capacidad, ¿no? En horas, en ese centro de trabajo. Claro, existen otros productos que forman parte del 30% restante de la familia que no se incluyó, pero pues se espera que sobre, pues porque si no, no puede producir los otros productos, a menos que se vayan por otros centros de trabajo. Entonces, sí se puede, sí es posible hacer frente a ese plan de producción en ese centro de trabajo. Como estos cálculos, digamos que son lo mismo relativo a cada caso, entonces, por favor, vamos a copiar y pegar eso de una vez en cada uno de los otros dos centros de trabajo. De forma tal que lo único que nos quede pendiente es sí calcular las capacidades necesarias, porque sí toca localizar cada TC, TTC y su respectiva entrada de pedido planificado. Entonces, para el centro de trabajo 2, como todavía pronto están biches en esto, entonces lo recomendable es que ocultemos esto y tengamos a la mano muy cerquita las entradas de pedidos planificados de cada uno de los dos productos. Entonces, estamos ubicados ahora en el centro de trabajo 2 y vamos a sacar entonces cuánto requiere en ese centro de trabajo procesar o fabricar la cantidad de productos P1 que están en el plan proyectadas. ¿Qué tengo que hacer? Entonces, me ubico. Estoy en el producto 1, centro de trabajo 2. Entonces, esto es lo que me requiere procesar un producto, obviamente sin defectos, lo que estoy quitando ese apellido, sin defectos de P1 en el centro de trabajo 2 y lo multiplico por cuánto. Por lo que necesito en entradas de pedidos planificados de ese producto P1, no se me olvide ese TTC dejarlo fijo. ¿Listo? Y hacemos lo mismo para el producto 2 en el centro de trabajo 2. Producto 2, centro de trabajo 2. Esto de acá lo dejo fijo y multiplico por las entradas de pedidos planificados del producto P2 en el centro de trabajo 2. Mentiras. Solamente las entradas de pedidos planificados del producto P2. Esto no hay entradas discriminadas por centro de trabajo. Lo que es discriminado por centro de trabajo y producto son el tiempo de carga requerido. Y ahí tengo esto y arrastro a la derecha. Y entonces, ¿tengo o no tengo problemas en el centro de trabajo 2? ¿Mm? ¿Tengo o no problemas en el centro de trabajo 2? ¿Sí o no? ¿Y por qué no? Sobra tiempo, mucho. Y no se aterre que sea toda esa cantidad de horas. Recuerde que estamos sacando solamente el 70% en la familia F1. Y de pronto hayan otros productos de otras familias que pasen. Yo eso, sobra todo ese tiempo. Hagan el centro de trabajo 3. Completen esa tabla del centro de trabajo 3 a ver qué pasa. ¿Qué pasó?
en el centro de trabajo 3. Señora, o sea, hay problemas en el centro. ¿Cuánto dio? 1998, muy bien. Entonces aquí tenemos, buscamos producto P1, centro de trabajo 3, esto de acá, perdón, 4, por la entrada de pedidos planificados de el producto. Esto es lo más de cuidado, porque tiene que buscar bien allá el TTC y tiene que buscar el respectivo entrada de pedido planificado del producto. La gente a veces tiene la tentación de multiplicar por lo que está encima. Se no puede multiplicar TTCs por capacidades disponibles. No hay lógica. Bueno, y acá entonces sería este punto 183 por ¿cuánto? Por esto. Otra cosa que puede causar despiste es en esos casos donde las entradas de pedidos planificados sean cero, o sea, esto está vacío. Entonces, no se aterre si pasa como aquí, en el periodo 1 no hay entradas. Y pasa, el estudiante tiende como a colocar siempre en la semana 1 en donde encuentre el primer dato. Arrastro y entonces ya voy a abrir esto para que nos quede ya todo este plan de producción completo. Y entonces, se acabó el ejercicio y chao. Y para eso usted escribió el semestre, para decir no se puede. Bye. ¿Qué podríamos hacer ahí? Y no se puede y no se puede, porque es que por más que uno diga, ah, no, es que si hay negativos a mitad de camino, entonces yo puedo acomodarlo, no se puede porque realmente el total de las 8 semanas en temas de capacidad en horas no me da para todo lo que requiero en términos de capacidad necesaria. Entonces, en este último pedazo de la clase, voy a hacer una novela a partir de toda esta historia, de todos estos datos que hay acá. Y vamos a empezar a echar cabeza de qué influye cada cosa. Entonces, aquí tenemos 1998 negativos. Bueno, en resumidas cuentas, ¿qué hace un CRP? ¿Qué comienza a comparar? ¿Qué comienza a confrontar? Dos cosas. ¿Qué? Lo tiene allá en una fórmula donde dice desviación. Esa desviación que está confrontando. Capacidad disponible y la capacidad necesaria. ¿Cierto? Realmente eso es una mera resta. El total disponible menos el total necesario. Si yo quiero que la diferencia en una resta sea positiva, ¿qué tengo que hacer en ese caso? La resta, ¿cómo está conformada? Minuendo sustrayendo diferencia, ¿cierto? Entonces, si yo quiero que esa diferencia, que es negativa, quiero que ya no sea negativa, sino sea, pues, en el peor de los casos, cero. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tiene que pasar con el minuendo y o el sustraendo? Entonces, tiene que aumentar el minuendo y o disminuir el sustraendo. Vamos a irnos por pedazos. Si yo aumento el minuendo, significa que aumento la capacidad disponible. Si yo disminuyo el sustraendo, ¿qué es? Disminuyo la capacidad necesaria. Vamos a vernos por el escenario más dramático, que es el de el disminuir el sustraendo, que será la capacidad necesaria. La capacidad necesaria en esta tabla, ¿por qué está determinada? ¿Qué cosas determinan la capacidad necesaria? Básicamente dos cosas en general. ¿Qué la determina?
Esta sumatoria de CN, ¿cierto? Es esto, ¿cierto? Pero esto está construido a partir de dos cosas. ¿De qué? De los TTCs, ¿cierto? Y de las entradas de pies planificados, ¿cierto? Vámonos ahora con las entradas de pies planificados. Tenemos entradas. Vamos a mirar cada rama de esa para empezar a hacerle como la autopsia a esto. Vamos a mirar entonces las entradas de pies planificados. Las entradas de pies planificados, echando reversa todo lo que hicimos, depende de dos cosas. De las notificaciones y de en sí, pues las demandas de plan agregado, ¿cierto? Y ya quedamos como contra una pared. Entonces, el plan agregado tocaría modificarlo para que entonces disminuya el plan agregado para que disminuya la capacidad necesaria. No tiene lógica hacer eso, porque sería intencionalmente yo declarar que voy a producir menos de lo que mi pronóstico de demanda dice. Entonces, eso me causa, por eso viene este novelón, ¿no? Eso me causa que mis clientes, pues, queden insatisfechos, pierdan ventas. Por el lado de tema de las demandas, se han agregado como que no sigo por allá. Los porcentajes de los productos, pues no, porque es que eso tiene por el tema histórico. Yo no voy a manipular eso. Lo otro sería la notificación, pero la notificación tampoco es que tenga mucha incidencia. ¿Por qué razón? Porque la notificación, por ejemplo, de este caso, que es el de P2, es una periodo constante T igual a 2 y al final de cuentas no queda nada en inventario. O sea, estamos produciendo finalmente lo estrictamente necesario de lo que en total se requiere a la vuelta de 2 meses. En el caso de P1, podríamos hacer un ajuste pequeñito y es evitar que en la semana 8 no pidamos 1000, sino que pidamos 500 solamente, para que no nos quede esas 500 sobrantes al final. O sea, hacer un lote a lote. ¿Por qué? Porque esas 500 que nos sobran, pues nos implican usar capacidad, ¿cierto? Nos implica usar capacidad, por lo tanto, causar afectaciones allá en los CRPs abajo. Si yo hiciera eso, no nos ayuda en nada. O sea, sí nos disminuye un poquito el déficit, pero realmente no es que haga mucho. Entonces, como que esa capacidad necesaria por el lado de la demanda y de o sea, por el lado de las entradas de pedidos planificados, como que no es viable manipularla para poder solucionar el problema. O alguien cree que podemos hacer eso sin tener que afectar clientes y que realmente cause un efecto sustancial. Hicimos eso. Nos queda entonces ahora el otro pedazo que determina la capacidad necesaria, que es mirar esos TTCs, ¿cierto? De los TTCs, ¿esos TTCs de dónde vienen? Pues vienen de toda esta historia, ¿cierto? Entonces, esto de acá, ¿qué lo determina esto de acá? ¿Qué determinan los TTCs matemáticamente según los cálculos? Lo determinan, por ejemplo, los tiempos de procesamiento, ¿cierto? Lo determinan los factores de aprovechamiento. ¿Sí o no? Porque las UAPs están involucrando, por ejemplo, nos determinan, bueno, las UAPs que a su vez dependen de estas, ahí también depende de la lista de materiales, ¿cierto? Entonces, si nos vamos por lo dramático para que la capacidad necesaria disminuya, tendría que buscar que hayan TTCs más pequeños, ¿sí o no? Porque a TTCs más pequeños, pues a multiplicarlo por las entradas de pedidos planificados, me va a dar unas capacidades necesarias más pequeñas, por lo tanto, el sustraendo disminuye, que es lo que queremos, ¿cierto? Entonces, para hacer eso, tendría que, por ejemplo, intervenir las UAPs. Las UAPs dependen de quién. Miren las fórmulas.
Las UAPs dependen de los factores de aprovechamiento y dependen de las proporciones de la lista de materiales. ¿Es viable, por ejemplo, la lista de materiales intervenirla? No. Piense ahora que tenemos que resolver el problema en 2 meses. Son 2 meses. Podría ser una opción a largo plazo interviniendo el producto. Si yo quiero modificar la lista de materiales, inmediatamente es pensar en hacer una reingeniería del producto para que tenga menos piezas, ¿cierto? Entonces sería una opción. Fuera de la caja, sí. Por eso. Pero no creo que sea tan viable, es una cosa como medio reforzada, traer en los cabellos. La otra cosa que está involucrada en las UAP es el factor de aprovechamiento. El factor de aprovechamiento lo podríamos intervenir. ¿Qué queremos que con qué buscaremos con el factor de aprovechamiento para que todo se va? Que sea más cercano a uno, porque finalmente queremos que las UAP sean más pequeñas. Para que las UAP sean más pequeñas, los pasos parece ser que son el denominador de la fracción sea más grande para que el cociente sea más pequeño. Hay que pensar siempre matemáticamente en los bloques. Entonces quiero que el factor de aprovechamiento sea más grande. El factor de aprovechamiento, ¿a qué se asocia? Hablamos de defectos, eso es el universo de la calidad. Entonces, para yo lograr que haya menos defectos, ¿qué tendría que hacerlo? Imagínense ustedes, díganme, pues, Una inspección. mejorar la inspección. Bueno, lo que estamos haciendo mal. Supongamos, listo, separamos la instrucción. Listo, le acepto eso. ¿Qué otra cosa? ¿Qué más? ¿Ah? Entonces, por ahí va otra parte. Ahora, no sabemos, imaginémonos, supongamos que el proceso es manual dominantemente. Entonces, ¿qué habría que hacer? Capacitar de pronto a las personas para que hagan su trabajo mejor, lo que tienen que hacer. Si el proceso fuera automatizado, ¿qué pasa? ¿Ah? Mantenimiento. De pronto las máquinas están ya deterioradas, entonces hay que pensar en el mantenimiento. Eso lo podemos hacer y es lo que nosotros como ingenieros industriales estamos llamados a hacer. El problema es que tenemos que hacer estos 2 meses. O sea, ¿eso es viable? Esas alternativas no son viables. O sea, eso que le puedo proponer es como un mediano plazo, un largo plazo. No lo puedo hacer porque si yo hago mantenimiento, para parar la maquinaria, y automáticamente me va a frustrar la capacidad y pudiera tener clientes muertos por hacer mantenimientos. Y ese modelo que aparece ahí detrás de esos numeritos. Y eso es lo que yo quiero en este tiempo trabajar. Capacitar a los trabajadores, poco lo que ustedes deberían dar tiempo que van a estar destinados a trabajar para capacitarse y hacer las mejor y unidad. Por el lado del factor de aprovechamiento sería como esas cosas. Todo eso pues también, un programa de inspección, realmente no me va a hacer. Y otra cosa entonces está intervenida. Entonces dijimos que está en la lista de materiales, sería modificar el producto, eso no, cancelado, eso es más radical. Las A sub I ya son cosas como el plazo y nos quedaría entre los TCI, porque las TTC dependen de los tiempos. Entonces, los TCI, ¿qué toca hacer? ¿Bajarlos o subir? Yo quiero finalmente bajar y sustraer lo que es la capacidad necesaria que tendría que hacer con mis TCI eventualmente. Aumentarlos o disminuirlos. Disminuirlo. Se busca reducir tiempo, ¿cierto? Realmente se podría hacer, es un ideal, sí, pero de acuerdo al horizonte de tiempo que estamos planeando, no es una opción atractiva. Yo me tocaría hacer un análisis de tiempos
Me tocaría entonces hacer un análisis del puesto de trabajo, si la persona está acomodada, si es un tema manual, que la persona de pronto tenga las cosas más cerca, se den sus rubrics o sus micromovimientos, su ingeniería de métodos, o mejorar el proceso de forma tal que pueda modificar la ruta de fabricación y que haya eliminaciones, de producciones o organizaciones de las operaciones. Yo lo puedo hacer, sí, lo puedo hacer, pero ahorita pensando en los 8 tiempo, no, porque tiene que ser más inteligente. Y no se me ocurre nada más que pueda influir en la capacidad necesaria. Ya miramos la parte de las demandas, se puede, eso se llama, en la parte de los tiempos se puede, pero no ahorita, o no nos da, no nos sirve para hacerlo ahorita. Entonces, como que el sustraer de esa vaina, como que no podemos tocarlo. O sea, sí lo podemos hacer, pero pensándolo más en un tiempo más largo. ¿Qué nos queda entonces? El minuendo, que es la capacidad disponible, ¿cierto? Y la capacidad disponible, entonces, según este ejercicio, está conformado por cuánto, por qué cosa. ¿Qué lo determina? Lo determina dos cosas principalmente, que son los números de empleados y, digamos, que esta bolsa agregada de horas totales que haya en el. ¿Qué quiero con la capacidad disponible? Aumentarla. Aumentar. Listo. Entonces, como eso es una multiplicación, pues aumentar el uno o aumentar el otro me sirve. Aumentar los empleados o aumentar la bolsa de capacidades disponibles. Decir aumentar la bolsa de capacidad disponible, pues sí, chévere, pero es una respuesta como, ya. Sí, eso vale a 5.000, listo, ya. Digamos que este ejercicio tiene eso muy sencillo porque no tiene elementos como turnos, jornadas laborales, todas estas cosas, ¿cierto? Entonces ya, si tuviéramos eso, podríamos implementar también todas estas variables y ver de las que, con lo que hagamos, nos dé sentido, poder proponer opciones, ¿cierto? Podríamos sacar cuántas horas necesita, usted puede empezar a hacer un tal objetivo con las horas, y si no es una opción, pero no sé cómo, ahí como por salir de paso. En resumidas cuentas, creo que el camino más apropiado, más sensato para poder dar una propuesta ante la situación es empezar a mirar los empleados. Después de todo, ¿cierto? Todo lo demás, chévere hacer, pero no podemos hacer. Por la premura que tenemos 2 meses para resolver esa situación. ¿Dónde tenemos problemas? ¿En qué centro de trabajo? En el trimestre. Entonces, lo que podemos hacer inicialmente es calcular una función buscar objetivo. Entonces me voy a ir aquí a donde tengo problemas. Entonces, datos, análisis, hipótesis, buscar objetivo. Quiero que ese valor sea ¿cuánto? En el peor de los casos, 0. Vamos a irnos al peor escenario donde queremos en 0. ¿Y qué quiero modificar? Este número de empleados de el centro de trabajo 3. Si usted no amarró los datos de la capacidad exponencial, ya la otra hoja está aquí, se le va a quedar. Esa razón es importante. Si ustedes acogen la estructura que cómo manejar acá, en el hoja de cálculo, lo que usted tome de parámetros y usa para la hoja de cálculo, lo que ustedes para que va a quedar ahí unas partes conectadas y se va a quedar ahí iterando per sécula seculorum. Entonces, si yo hago eso, le voy a dar acá aceptar, y listo, aceptar acá, ¿y cuánto me da acá? 27,99 empleados, entonces le vamos a agregar la pestaña ese empleado que falte, quedamos con 28 empleados. ¿Cierto? ¿Qué pasa? Entonces tenemos 1, 6, 5, 6. Chévere, ya, logramos. Bueno, listo. Ahora, la pregunta es, si yo llego a esa solución, ¿qué es léala y dígame usted entonces qué es lo que da?
contratar 8 empleados más para el centro de trabajo. Muy bien. Pero resulta que a nosotros, las mamás nuestras, por lo menos la mía, me encanta irse en el plan de recorrerse todas las tiendas de la cuadra para saber dónde es más barato. ¿Cierto? Y por 100 pesos se camina 5 cuadras. Entonces, si decimos contratar 8 empleados, resulta ser que una solución se puede hacer, lo puedo hacer en el esfuerzo técnico, pero es como costoso. ¿Cierto? Puede ser costosa por el tema de contratación, eventualmente se tiene que capacitar o algo. Si vemos nosotros acá, sobre el supuesto de que no tenemos ni idea qué pasa con esos centros de trabajo para el 30% de la familia F1, que está, no hay información, podríamos pensar de pronto en qué, no tanto contratarlos, sino trasladarlos de un centro de trabajo a otro. Usted puede trasladarlos entonces, miremos, trasladémoslos desde el centro de trabajo 1, sería 32 empleados, bajarle a 32, nos va a dar 4.081, 6.788, o trasladarlo desde el centro de trabajo 2, 6.600, 4.200. Me gusta, a mí, digamos, a mí me gusta esta solución por la razón en la cual no me queda un centro de trabajo con demasiada capacidad. Es la única razón. Sí, es una razón subjetiva porque no tengo más datos. O sea, por ejemplo, en la otra, donde le quito el 1 y le paso al 3, me queda por aquí 6.700, ya me queda demasiada capacidad sobrante. Aquí en este, le quito del 2, le paso al 3, quedo con un poquito más equilibrada las capacidades. Es la única razón porque no tengo más información. No tengo más información. Si hubiera información que dijera, los trabajadores que están en el centro de trabajo 1, bueno, no se los voy a decir, porque esa información sería la pregunta que condicionaría el realizar ese cambio. ¿Bajo qué circunstancias sería factible realizar ese traslado? Si le digo, en supuesto que Las operaciones se realizaron por similares. está por ahí asociado, sí. Que los trabajadores sean polivalentes. ¿Sí? O sea, que tengan la capacidad de hacer lo que quieren haciendo. Centro de trabajo 1 o 2, pero también puedan hacer el centro de trabajo 3. Desde una simplemente yo digo, es fácil. O sea, ¿se acuerdan esas diapositivas que tienen esos diagramas en inglés y todos allá estaban bostezando? Pues eso es justamente la parte que se usar la capacidad. Estamos trabajando acá. Estos 2 meses, yo no voy a estar acá, sino van a estar acá. Fácil. ¿Sí? Bueno, y ya pues dependiendo por talento humano, ya no conozco información más de esta novela, porque cada una de estas cosas, pues imagínense todo el viaje astral que me hice pensando cosas, me puedo meter todo lo que yo quiera, ¿cierto? Entonces es pasar, en este caso no tengo información, asumo que los trabajadores de todos los, del 2 o el 1 sean polivalentes, entonces puedo pasar indistintamente del uno y del otro. Entonces, ¿por qué pasé hice ese cambio? Simplemente me basé en que quedaran, digamos, estos sobrantes no tan altos, porque si cambiaba el 1, había este que quedaba como en 6.700, ¿sí? Y esa sería la solución. Incluso yo puedo hacer manualmente el cambio, donde deja acá 53 trabajadores y aquí queden 27 trabajadores. E incluso con eso me puedo bandear con la solución. ¿Por qué hice ese cambio manual? Porque hacer cambio de un trabajador de un centro de trabajo al otro me afecta a todos los otros centros de trabajo. Recuerden, porque al final sale un prorrateo y cambia las horas disponibles, ¿cierto? Entonces cambia la proporción de trabajadores en cada centro de trabajo y me cambia las horas disponibles. Entonces, ya usted tiene elementos para, hombre, dar con una propuesta viable que se pueda hacer en la práctica y que realmente solucione el problema. Claro, hay una cantidad de supuestos que ignoramos, información que ignoramos de cómo están, digamos,
¿En qué se usa realmente esos sobrantes de capacidad del centro de trabajo? Dos, porque nos falta, como digo, un 30% de la familia de uno. Cómo es el tema de la gente, el tema del recurso humano, si trabaja, estos tipos son totalmente especializados en el centro de trabajo, pero realmente hacen un traslado no están apropiado y varias cosas que pronto pueden estar ligadas a que impidan proponer esto. Lagunas. Yo le metiera toda esa información, ya le doy la palabra, pues si me puede dar perfectamente un ejercicio de 10, 11, 12 días. Ustedes se pueden divertir todo el volumen parcial y todo este movimiento y hacer un ejercicio bastante más constante. Para este caso, sí, se trabajo. Según este esquema, sí. Pueda que el centro de trabajo 3 solamente se dedique para esos dos productos. Solamente para esos dos productos. Y en ese centro de trabajo 3 no pase ninguno de los otros productos que falten del 30% de la masa. Y los otros dos sí, en los sobrantes, tengan los otros 30% y exista por allá un cuarto de los trabajos que haga el examen de dónde estén. Pero en este esquema, sí se puede leer como el cuello de porque se impide que se hagan tan intervenir. Sí, claro, claro, afecta el nivel de satisfacción y eso lo vemos, bueno, satisfacción como consecuencia final del cliente que no, usted no le entregue. Sí, claro, porque, a ver, y eso lo vamos a ver en algunos otros que esto de las instrucciones. Tengan muy presente que, por ejemplo, esto tiene una cosa llamada recursos. Finalmente, esos TPCs, manejan los manuales, con una contribución a el costo, en promedio. ¿Sí? Y pues, es hecho para que unos promedios que estén sobre el peso de estándar. En un momento se puede disparar ese tiempo y demás, y si es el código. Claro, por más que tenga 8 empleados, va a llegar a ser como botella porque finalmente es, digamos, está ahí al borde. Y el top se llama, es un recurso restrictivo de capacidad. Así como está, lo llamamos recurso restrictivo de capacidad porque ya no es cuello de botella, se logra hacer todo. Pero si una fluctuación estadística durante todas estas semanas que de pronto se fue la luz, que alguna cosa que pasó otra, que se dañó una máquina, esto puede ya pasar a ser negativo. Entonces ya pasa a ser cuello de botella. Por más problema. ¿Sí? Entonces, para los siguientes ejercicios que tengamos, pues ya van a ver otras variables. Vamos a trabajadores, a partir de trabajadores, jornadas laborales, entonces podemos empezar a jugar con cada una de esas y mirar lo que nos dé si tiene sentido. Si por ejemplo nos da jornadas laborales de 18 horas, no, puedo poner a mí trabajar. Por ejemplo, me obligaría a implementar otro turno y de pronto manejar un turno de 8 horas con hora extra en pato para generar. Pero en ese caso, es mejor que arrancar un doble turno y cambiar eh, de pronto contratar trabajadores, empezar a combinar, a ver, jugando con esas variables, cómo puedo modificar. No descuiden, digamos, las propuestas de el tema de intervenir la capacidad necesaria, pero ya son de un horizonte de tiempo mucho más largo que esto de acá, para poder incrementar la capacidad, mejorando el proceso, la calidad, todo eso. Y ahí justamente está ilustrado el DHBA, está continuamente como los procesos, y así estamos atendiendo estos chicharrones que uno ve, que aparezcan en un periodo de espera. ¿Alguna otra pregunta sobre eso? Pues digamos que lo que está en el área no es la complejidad del paso. De hecho, hay de hecho, si no es un mal 13, no pasa.
Y más o menos, Agradecer que no tengo mi oficina estado, porque los planes esenciales de la investigación es del otro lado. Ya, pero mira, no. Bueno, desde las 8. Bueno, entonces, taller, recuerden, el viernes, mañana tengo horario de atención de 10 a 12, según modifiqué recientemente, hace como un mes y medio. Aunque mañana voy a estar en una mamá, con maestría, pero si se acerca alguien a tomar una consulta, me voy a seguir. Espere y atiendo la consulta que tengan. Entonces, traten de llegar con consultas muy puntuales al respecto. Si tienen su computador ya listo con las preguntas, las pueden formular allí. Les recuerdo que ya les envié la corrección del error que me había quedado escrito precisamente porque era de un parcial. El ejercicio de la parte del texto de entonces, ahí tocó hacer ese ajuste. Y justamente fue porque alguien ayer en hora de consulta me lo hizo saber. Entonces, mañana, si alguien quiere pasar desde entre 10 y 12. Y el taller lo entrega el domingo para que se vayan tranquilamente en Semana Santa. Les he respetado ese tiempo, pero pues obviamente su estudio debe estar ahí para actividad como está, feliz jacuzzi, feliz paseo, lo que sea. Nos vemos el viernes. ¿Vale? Chao. Esto se los dejo en el nudo, ¿no? Está. ¿Eh?